Cuando quieras, Liliana. Bueno, muy buenos días a todos acá en la sala, que somos numerosos, y a distancia todavía más numerosos, hay como 50 personas. Muchísimas gracias. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Quiero agradecerle primero que nada a Pablo Tiscornia, responsable de Empleo y Formación, y aparte se ocupa de otros temas en la Cámara porque organiza estos lindos encuentros de talleres de innovación, le llamamos. En este caso, la temática, voy a presentar la temática y luego a nuestros queridos oradores, es cómo integrar la inteligencia artificial a procesos corporativos. La IA dejó de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta estratégica que redefine la forma en que operan las organizaciones. En este encuentro exploraremos cómo identificar oportunidades concretas para incorporar la IA en los procesos corporativos y transformarlas en proyectos con verdadero valor agregado. Tenemos a dos oradores de lujo, Luciano Bernal y Edgar Altsiller. Presentarán los conceptos esenciales para integrar la inteligencia artificial en los procesos corporativos y a partir de sus experiencias mostrarán cómo identificar espacios de oportunidad dentro de las organizaciones y cómo transformar estas oportunidades en iniciativas de IA con verdadero valor agregado. Además, compartirán ejemplos reales de aplicación en distintas industrias que ilustran tanto los beneficios como los desafíos de la implementación. Bueno, los oradores que tenemos a mi derecha, Luciano Bernal, Chief Technology Officer de IBISDev y Cluster Pilot. Él es ingeniero en sistemas de la UTN, experto en infraestructura cloud, con 10 años de experiencia como DevOps, FinOps y en ciberseguridad. Diseñó y desarrolló Cluster Pilot IO, una agente IA que automatiza el despliegue de infraestructura en el cloud. Y el doctor Edgar Altsiller, profesor de la UBA, de IA, fundador de Quantit. Tiene 10 años de experiencia en desarrollo y diseño y liderazgo de proyectos IA, licenciado y máster en física del Instituto Balseiro, doctor en física por la UBA, postdoctorado en inteligencia artificial UBA, ex investigador con ICED, con 18 papers científicos de impacto internacional. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar acá. Luciano, te voy pasando la palabra. Bueno, muchas gracias. Y gracias a todos por venir acá presencialmente y a los que nos están mirando por Zoom. Eh, Así que bueno, hoy un poco la idea no es tener otra charla más de inteligencia artificial, sino poder hablar en una modalidad de workshop donde veamos más que nada ejemplos prácticos, es decir, algo bien pragmático. Obviamente vamos a introducirnos con un poco de teoría para darle un marco a esto que es esta palabra que está de moda hace un par de años, desde que OpenAI salió con su ChatGPT, pero que leemos en los diarios que empresas grandes vemos que están haciendo un shift, un cambio a reemplazar cientos, miles de personas por implementaciones en IA, pero después cuando estamos en nuestra empresa, nos levantamos 9 de la mañana, abrimos la computadora, de repente no me puedo loguear, no funcionan esas implementaciones que leo en los diarios, que supuestamente son una bala de plata, una solución mágica para reemplazar personas, para automatizar procesos. Entonces estamos en ese borde, en esa época límite donde tenemos que saber cómo implementar y cómo usar como una herramienta a favor las distintas plataformas e implementaciones de inteligencia artificial que existen para hacer de esto un poquito más inteligente y menos artificial, digamos. Muchas gracias por la presentación. Como acá nos presentaron, yo soy Luciano Bernal, ingeniero en sistemas, CTO de DivisDev, que es una software factory, hacemos software para otras empresas, desde Coca-Cola, Renault, etcétera. Y Cluster Pilot, que es una plataforma, nuestro primer producto de automatización de infraestructura en la nube. Dejo, Eder, que te presentes y arrancamos, ¿les parece? Buenísimo, gracias, Luciano. Bueno, yo soy Auxiliar. eh, Empecé en un ambiente académico, pero ya también hace varios años estoy trabajando en la industria, tanto en Argentina, estuve también trabajando en Silicon Valley, en una empresa, estuve trabajando mucho en startups, en el rol de director de IA, ayudando a las compañías a pensar proyectos de inteligencia artificial y luego armando los equipos de desarrollo y desarrollándola. Hace 2 años creé Quantit, una empresa de soluciones a medida de inteligencia artificial, donde hacemos eso mismo. Empezamos acompañando a la empresa de pensar los proyectos y luego los acompañamos en el desarrollo del software y su implementación efectiva. Eh, bueno, la idea, ¿podemos arrancar? Sí. De este espacio es contar algunas experiencias
que hemos trabajado, pero empezamos con un inicio de qué es esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial eh, son el conjunto de tecnologías computacionales que permiten emular tareas humanas. Uno cuando lo piensa, la inteligencia artificial desde sus inicios nació como módulos que están abocados a elementos particulares, de procesos particulares. Entonces uno piensa en la implementación de inteligencia artificial en las compañías desde el punto de vista de uno quiere hacer procesos en la compañía, uno ya tiene procesos y quiere poner módulos de inteligencia artificial que puedan delegar alguna tarea específica en inteligencia artificial. Esto nació desde ese punto de vista, donde la inteligencia artificial se entrenaban a hacer elementos muy particulares, procesos muy particulares, y uno iba encadenando dentro de esos procesos computacionales algunos elementos de inteligencia artificial. Desde la llegada de ChatGPT empezaron a aparecer otras tecnologías, desde la IA generativa, que empieza a tener cada vez más capacidades generales, que sirve no solo para el proceso particular para el que fue entrenado, sino empieza a servir para un montón de cosas. Entonces ahí empiezan a mezclarse dos conceptos, que uno, que es la inteligencia artificial para uso personal, como el uso de ChatGPT o Gemini que nos sirve en nuestro día a día para ser más eficientes como personas, lo cual también impacta a nivel organización, porque si una organización tiene todos sus miembros siendo más eficiente, es una organización más eficiente. Pero por otro lado, está la inteligencia artificial que uno puede desarrollar dentro de las compañías de una manera medida o con algún software enlatado, donde uno usa ese módulo de inteligencia artificial para automatizar algunos procesos particulares que también apunta no solo en aumentar la velocidad de trabajo, bajar costos alguna vez, sino también pueden brindar mejor servicio, más personalizado en algunos casos, o crear elementos innovadores que hasta hace poco eran impensados. Ahora, ¿cómo arrancar esta transformación de inteligencia artificial en las compañías? Ahí está. Bueno, el primer punto es hacer un discovery de proyecto. Pensar dentro de los procesos que uno tiene en la compañía, lo que ya está haciendo, cuáles de esos procesos pueden ser automatizables o susceptibles de ser implementados un módulo de inteligencia artificial. Eh, Luego de armar una lista dentro de la compañía de los 10 proyectos de inteligencia artificial que uno cree que podría impactar en la organización, uno pasa a evaluar el valor agregado de cada uno de estos proyectos. Algo interesante que uno ve es cuando empieza a generar o a pensar estas ideas de inteligencia artificial, los proyectos, entre comillas, más aburridos son los que terminan generando un rol mayor de procesos repetitivos que uno siempre está haciendo y donde hay una cierta tasa de error. Esos son los puntos principales donde uno puede estar pensando, acá una inteligencia artificial podría impactar en mi compañía. Entonces uno reordena esas ideas según prioridad en el valor que genera. Después viene otra etapa, que es el análisis de factibilidad. Los proyectos, por un lado, una factibilidad, un nivel de posibilidad de ser hecho o desarrollado con la tecnología actual. Y después también aparecen los elementos de los datos. Algunos proyectos de inteligencia artificial requieren datos que uno puede tener o tiene que salir a buscarlos o a crearlos. Entonces también durante el proceso de estimación de factibilidad es necesario navegar y explorar los datos que tiene la compañía para ver si ese proyecto es factible con los datos actuales o si requieren salir a buscar datos o a juntar datos para luego en un futuro poder desarrollar ese sistema. Este proceso es necesario ser acompañado con algún experto o una consultoría en inteligencia artificial que pueda guiar en este proceso de ideación de proyectos. Ahí te interrumpo, Edgar, un segundito. Es muy interesante la parte de estimación de valor agregado, porque muchas veces lo que recibimos, nosotros todo el tiempo recibimos requests, pedidos de empresas para hacer distintos desarrollos. Y una es, mi gerente me pide que haga algo con inteligencia artificial. No sé, que decime qué puedo hacer. Necesito quemar presupuesto el último Q del año y quiero hacer un proyecto de IA. Y después nos damos cuenta que por ahí la mayoría de las cosas, no es marketinero lo que voy a decir, pero el 90% de las cosas no requieren IA. Por ahí es una automatización con una heurística simple, una herramienta que ya existe, por ahí ni siquiera requiere un desarrollo, sino elegir la herramienta correcta que ya existe en el mercado, ¿no? Entonces, esta parte de estimación del valor agregado puede sonar lo más subjetivo, lo menos científico, pero realmente es donde evaluamos, ponemos en un mapa realmente cuánto aporta y si es necesario usar IA para lo que quieren resolver. Si lo tienen claro, ¿no? Porque la otra es, bueno, decime qué están haciendo, ¿no?
Y a veces es difícil pensar en qué podemos aprovechar todo esto, porque una de las sensaciones que la mayoría de nuestros clientes tiene es, veo que todos están haciendo cosas con IA y yo no estoy haciendo nada en mi empresa, o estamos simplemente usando un chat. Que eso, digamos, lo usan todos, hasta el público en general. Y justamente la idea de la charla de hoy, la segunda mitad de la charla, cuando contemos los ejemplos reales, es poder mostrarles implementaciones que hemos hecho con nuestros clientes y con investigaciones propias para que se puedan inspirar a ver qué pueden tomar de eso para implementar en sus organizaciones. Buenísimo. Bueno, ahí, pensando en esto de estimar valor agregado, quería marcar unos puntos donde estamos viendo, donde son los puntos donde se genera mayor valor agregado en las compañías. El primer punto en el proceso consultivo que suelo hacer es, contame dónde están los principales errores que la compañía está generando, dónde están perdiendo plata por error humano. Entonces, muchas veces un proceso de inteligencia artificial que automatice ese proceso puede ordenarlo y bajar esa tasa de error. Algunas veces ese proceso es tan complejo o tan sensible, donde no nos animamos a delegar a una inteligencia artificial la herramienta, ese proceso entero, pero podemos hacer un entorno generado, acelerado con la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial le brinda todos los elementos a la persona que está a cargo de ese proceso para hacerlo de una manera mucho más eficaz y más rápida y controlada. Y también la inteligencia artificial muchas veces lo que está haciendo es monitoreando el proceso. Quizás el proceso sigue siendo humano, pero tenés una inteligencia artificial que está evaluando cada uno de los pasos y cruzando información y chequeando ciertos parámetros que le puedan servir como alerta, decir, ojo, cuidado, este proceso puede haber un error, anda y chequealo. Otro punto importante es dónde son las áreas de mayor inversión de capital. Entonces, uno donde implementa inteligencia artificial en esas áreas y puede quizás bajar costos. Ahí está pensando directamente en automatización de procesos y bajar costos. Por otro lado, uno también puede ir a buscar cuáles son las áreas más importantes de la compañía que generan mayor revenue y pensar cómo impulsar esa área con inteligencia artificial para incrementar el revenue. Bueno, y ahora la idea es, un poco a partir de este marco teórico, hablar sobre ciertos casos reales, ¿sí? Que hemos tenido. Y también, a modo de vuelta, de workshop, si ustedes quieren ir interrumpiéndonos, o más que nada, tal vez dejemos algunos minutos también al final, para que, si tienen algún caso similar o no, distinto, pero quieran que discutamos, también abiertos a eso, ¿no? Empiezo, si te parece, Edgar, Sí, sí. empiezo con uno de los casos que tuvimos, y ahí voy a generar una pequeña discusión con Edgar porque en la diapositiva anterior hablamos de cómo priorizar, en qué área, proyecto, etcétera, implementaría. Edgar dijo muy bien aquellas áreas donde se invierte mucho, es cierto, eso es una de las conclusiones más directas, pero también es muy importante, este ejemplo un poco trata de retratar eso, en aquellos lugares donde tenemos microgastos que acumulados hacen una gran inversión, ¿no? Eh, entonces, un poco para llevarte el contrapunto. En este caso, una empresa, no vamos a decir el nombre, pero se acercó y dijo, mira, yo tengo, mi trabajo es de campo, básicamente tengo técnicos que van a instalar una arquitectura electrónica compleja en las oficinas y lugares de nuestros clientes, ¿no? Y ellos, al final de ese viaje, de esa visita de campo, me pasan los tickets con los gastos, ¿no? Lo que llaman los viáticos. Y ahí pasaba de todo, desde un nuevo celular, una tele, y después lo justificaban diciendo que no, como perdí los tickets anteriores, puse el ticket de lo que equivale más o menos al gasto que tuve en el viaje, y era una jungla, había absolutamente de todos los casos. También, por el contrario, tickets que no se rendían a los empleados que hacían efectivamente el gasto real, sin mala fe, que luego la empresa, por un mal cierre de libros, por no llevar este proceso de manera correcta, automatizada, etcétera, se les pasaba, ¿no? Entonces se acercaron a nosotros y nos dijeron, tenemos un problema acá. Es una buena forma de arrancar este tipo de desarrollo. No decir cómo implementarlos o que leyeron en el diario el domingo a la mañana que hay una herramienta que servía, no, sino empezar por el problema. Decime qué problema tenés. Y muy bien, describieron este problema de rendición de tickets de empleados. Cuando tenemos uno o dos, no hay problema. Pero cuando son 37 personas distribuidas en 7 usos horarios,
se complica un poco, conversión de monedas, etcétera. Si se lo dejamos a un humano, la probabilidad de error, como decía Edgar antes, es muy alta, entonces ahí red flag, una alerta, podría ser un potencial caso, un potencial ejemplo de dónde podríamos implementar IA. Ante este caso, entonces les preguntábamos cómo rendían los tickets y nos comentaron que mandaban un WhatsApp donde estaba la fotito del ticket. Lo cual al principio pensamos un poco rudimentario y después dijimos, pero si les facilita la vida a la gente, ¿por qué cambiarles todo? ¿No? Porque si no, a veces instauramos mega sistemas, no sé, SAP, Salesforce, Oracle, bueno, hay un montón de ERPs que sirven para esto. Pero es como usar un cañón para matar un mosquito, ¿no? Yo quiero que un empleado mande el mismo WhatsApp de siempre, una foto del ticket y poder evaluarlo y rendir el gasto y se terminó. Bueno, para eso elegimos una herramienta. Hay muchas hoy. De hecho, la semana pasada OpenAI anunció una automatización similar a la que voy a contar ahora en su chat, que es ChatGPT y su versión de API. Pero una de las primeras que surgió se llama N8N. Es muy conocida, la usamos muchísimo y fue la herramienta que elegimos para solucionar este caso. El árbol que ven ahí básicamente está compuesto por ítems, esos componentes, esos cuadraditos que ven ahí. Me gustaría mostrarles en la plataforma real, eso quedará para después de la charla. Básicamente es cada función que ejecutamos para analizar un mensajito de WhatsApp que le llega a la línea de nuestro cliente con un ticket, una descripción, puede ser una foto, un archivo, o mismo un texto que explique el gasto. Entonces, todos esos cuadraditos que ven ahí son una unidad lógica de procesamiento que hace algo. De repente tengo el que le contesta el mensaje si la foto se ve mal, se ve oscura. Tengo la función que saca el texto a partir de la foto para poder hacer un análisis, ¿sí? Y a partir de ahí, un montón de entrecruzamiento de información, como contaba Edgar antes, con la base de datos de nuestro cliente, que nos dice si el empleado número 208 está en Suecia o me pasó un ticket de las vacaciones con la familia, ¿no? Entonces, todo ese entrecruzamiento de información que antes lo hacía una persona, es decir, que antes no hacía una persona, porque entenderán que con muchas empleados eso es muy difícil de llevar en tiempo y forma, lo empezamos a automatizar y con eso se redujeron los costos, el presupuesto al área de viáticos un 45%, casi la mitad. Es mucha plata. Es mucha plata por contratarnos para hacer una automatización para eso. Entonces, generalmente, algo que pasa con la IA que se veía también en las automatizaciones más declarativas lineales de la época de desarrollo de software tradicional, digamos, donde muy poquita inversión en una herramienta o una solución como estas genera un gran retorno de esa inversión en muy poquito tiempo. Se nota muy rápido, porque al día siguiente de implementarlo ya se anularon varios problemas que existían, ¿no? Esa ida y vuelta de no me mandaste el ticket, el viaje no cerró, etcétera, lo hace alguna parte de todo ese árbol que estamos viendo en pantalla, ¿sí? El outcome, por supuesto, es que el empleado tenga la devolución del dinero en este caso y que la empresa tenga un control perfecto y un seguimiento perfecto de esto, que además es mucho más fácil de alinear con ciertos estándares, normas y compliances, tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, este cliente nos pedía esto para su estándar ISO 9001 de calidad, que tenía que tener procesos, y hoy directamente el proceso es la solución. La documentación del proceso es la solución, eso que están viendo que si le hacemos un poquito de zoom, podemos ver qué representa cada función, cada módulo, también es la función en sí. Y eso es muy importante, porque se puede ver directamente ese valor agregado del que hablábamos con Edgar antes, ¿sí? Entonces, el resultado al fin y al cabo, porque hablamos de N8N, de IA, etcétera, es 45% menos de costo. Y eso es un poco lo que atrae, ¿no? En esta detección de microgastos, ¿no? La acumulación genera esto. Este es uno de los ejemplos, pero tenemos varios. Vamos a comentar un poquito más, si les parece. Ahí te dejo, Edgar, a Buenísimo, vos. gracias. Bueno, nuevamente también este proyecto es para un retail de pet shop, una cadena de pet shop muy grande acá en Argentina, que tiene un proceso, digamos, de hecho es similar en su característica, que es gestionar documentación. Eso es algo muy común de las principales áreas donde impacta la inteligencia artificial, que es poder gestionar documentos, llevar información de un lado al otro, cargar en el sistema. En este caso, los productos les llegaban en local, por un lado,
antes de que llegue un producto, cuando compraban algo, tenían una orden de compra. Después, en algún momento, les enviaban una factura por un mail. Y luego, finalmente, el producto llegaba al local, al depósito. Ahora, algo que parece que es bastante frecuente, que es la información entre los distintos documentos no coincide. Entonces, hay todo un proceso de gestión de esa información y que se hace con labor humana y de una manera muy intensiva. Entonces lo que nos propusieron, nos pidieron es desarrollar una plataforma sencilla y lo que haga es automatizar ese proceso. Entonces, hicimos un sistema que parte, por un lado, se conecta con la fuente de datos donde están las órdenes de compra, entonces tiene conexión directa con las órdenes de compra, y por otro lado, es un sistema que está leyendo un mail, y cada vez que llega un mail, chequeas ese mail. Tiene un documento, chequea ese documento, se fija si es una factura, si no es una factura, o avisa, esto no es una factura lo que me enviaste, y si es una factura, extrae la información con inteligencia artificial y esa información se extrae, es la orden de compra asociada, entonces se trae también al sistema esa orden de compra asociada, luego se extrae con inteligencia artificial todos los ítems y todos los elementos y los datos de la factura y se empieza a hacer un contraste. Entonces acá lo primero que vemos de la herramienta es todas las facturas que van llegando cuando se van leyendo los mails. Y uno puede cliquear para analizar alguna factura específica y lo que tiene es la información que se extrajo, por un lado, una columna de la factura, otra columna es la información de la orden de compra, de cada uno de los ítems. La inteligencia artificial tiene la capacidad de ser lo suficientemente inteligente de poder alinear productos que quizás tienen nombre similar, que es el mismo producto, pero por diferencia de cómo se denominan en distintas empresas se llama distinto. Entonces la inteligencia artificial alinea estos productos, extrae precios, compara precios y compara número de unidades de estos tres elementos. Entonces le permite servir a la compañía toda la información para acelerar este proceso y bajar la tasa de error. Y de hecho, hay otra automatización más que si todos los datos están 100% alineados, se envía automáticamente esto a SAP. Es decir, ni siquiera pasa por un humano cuando no hay nada que mirar. Y cuando hay que mirar, se le brinda y se le cede la información a la persona para que chequee y analice. Ah, sí, esta diferencia de precios es algo que habíamos hablado, es un porcentaje esperado por este motivo, o no, y tiene que llamar o conectarse de vuelta con su proveedor. Excelente. Bueno, Básicamente, ahora vamos a tratar de salir un poquito del PowerPoint para que veamos cosas reales, si les parece. PowerPoint medio que ya fue, vamos a ver si Pablo nos ayuda. Descargamos, bueno, dejamos precargado algunos sistemas para que salir un poco de estos screenshots y ver si nos sale esta experimentación. Perfecto, ahí está excelente. Mira, si subimos un poquito y scrolleamos para arriba, si me ayudás, Pablo, en la misma pantalla, nosotros para... Mira, si podemos explorar, excelente, mira, más para arriba, ahí va. Hicimos también un sistema por una compañía muy grande, bueno, la compañía es Cencosud. Cencosud tiene una gama de empresas, en particular esto es Cencosud Colombia. Eh, Allí, básicamente, la rama Jumbo, que es la de los supermercados, básicamente de allí nos dice, queremos hacer un proyecto de inteligencia artificial, como les comentaba antes. Y un poco en este brainstorming de ideas, sí, más que nada, o sea, lo que mostramos hasta ahora, como decía Edgar, son todas cosas documentales que es lo más, si se quiere, lineal de pensar dónde podría sumar valor, ¿no? Desde lo que llamamos procesos de OCR, Oculus Character Recognition, o sea, extraer texto a partir de una imagen para a partir de ahí hacer cosas, desde una factura, desde una rendición de gastos o lo que fuera, es lo que hoy básicamente las áreas de administración en las empresas están haciendo, ¿no? Y la verdad, sacando de lado la soberbia, hoy no encuentro un proceso que no pueda automatizarse de ese estilo, ¿no? Hoy con las herramientas que existen, no digo que es trivial, pero es bastante lineal el análisis de qué herramienta usar para luego poder automatizar eso. Y como decíamos, como decía Edgar, eso de que si todas esas líneas, ítems de la factura, del ticket de gasto, lo que fuera, está alineado, básicamente llevarlo a SAP, bueno, dijiste vos, o a los sistemas de AFIP, que bueno, eso ya requieren otra inteligencia artificial, porque eso ya son un poquito más complejos de integrar por otros motivos, porque básicamente no anda, pero lo que voy es, nada, todos esos procesos documentales
son los que primero un poco se atacan, ¿no? Eh, También agrego, el motivo principal, porque veo que son los principales puntos de ataque, es porque es muy obvio el ROI. Es decir, a la hora de implementar un servicio, las empresas están buscando, bueno, ¿cuál es el ROI de esto? Hay proyectos que son con impacto quizás más largoplacista o con impacto con más innovación, pero que es más difícil de cuantificar ese impacto. Entonces, uno quiere empezar a probar, bueno, mostrar una primera herramienta demostrando tu capacidad de delivery, de ver que la inteligencia artificial me sirve, ¿por dónde empezamos? Y por un sistema de un proceso que hago todos los días, yo puedo estimar error, puedo estimar, bueno, en vez de tardar tanto, voy a tardar tanto, me bajo tanto esfuerzo económico y me bajo este tipo de problemas, donde es obvio cómo estas cosas impactan en la compañía. exacto. Después uno puede pensar en proyectos innovadores. Hay muchos proyectos que pueden ir mucho más allá y atacar quizás, por ejemplo, la capacidad de tener más clientes o extender el servicio al público y que eso impacte de otra manera. Quizás más, podría ser hasta más grande, pero más etérea, más difícil de cuantificar. Ahí justo vamos a contar esos ejemplos y ahí volvimos, ¿no, Sí, Pablo? sí. Gracias. Le pedimos disculpas a los que están a distancia, se nos cortó un momentito la conexión. No se perdieron nada, igual, estábamos rellenando. No, entonces, un poco la idea es comentar estos ejemplos que acaba de escribir Edgar, donde escapan un poquito del mero análisis documental y también pretenden captar, por ejemplo, nuevos clientes o aumentar la conversión, ¿no? Conversión entendida como el proceso de hacer que el usuario haga lo que yo quiero. En Mercado Libre sería comprar, si soy el comprador, o publicar un producto si soy el vendedor. En Airbnb es alquilar un departamento. Y les contaba antes, se nos acerca esta empresa, un conglomerado chileno muy grande, Cencosud. Cencosud tiene muchas subempresas, una de ellas es Jumbo. Y Cencosud Colombia se nos acerca y dice, necesito hacer algo de inteligencia artificial. Es allí donde empezamos en este brainstorming de ideas a preguntar cómo estaban captando clientes y dónde encontraron esos cuellos de botella, ¿no? Llamamos los funnels, donde perdían usuarios, por ejemplo, en su e-commerce, ¿sí? En jumbo.com. Y nos dimos cuenta que ellos, bueno, usan un sistema que se llama Vitex, pero, digamos, hay muchas empresas que usan distintos, pueden usar Shopify, alguno privativo, alguno custom. Vitex es uno muy grande a nivel mundial. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Veíamos que la gente hacía recompras, ¿sí? En carritos distintos en un periodo de tiempo muy corto. Típico síntoma de, uy, me olvidé de comprar algo, versión online. En vez de volver con el changuito, entro de vuelta al sitio web con el mismo Station ID, con el mismo usuario, y compro esos dos artículos que me quedaron. Tengo un carrito de 35 artículos y uno de dos, 5 minutos después, ¿sí? Entonces, pareciera como que podríamos decir que a los usuarios, a la gente, le cuesta armar ese carrito, tal vez porque podemos tener una mejor experiencia en la web, tal vez porque no sabe lo que quiere comprar. Bueno, son muchas las variables. Entonces dijimos, ¿por qué no le damos al usuario la posibilidad? Lo que estamos viendo en pantalla ahora es el desarrollo del módulo crudo. Van a ver que no tiene mucha estética, porque esto después se embebe en el sitio web de nuestros clientes, o se puede usar como una web aparte, que lo que hace es decirle y preguntarle al usuario qué quiere. No, no me digas que necesitas mayonesa, pan, decime que querés una hamburguesa. Y yo me encargo, y podemos ir un poquito más en fondo, podemos decir, quiero preparar hamburguesas para 5 personas. Quiero hacer un asado este fin de semana para mi familia de 8 miembros, ¿no? Entonces, le damos al usuario la posibilidad de que nos diga qué quiere. Nosotros nos encargamos de saber qué elementos hay que comprar, la cantidad, etcétera, ¿sí? Entonces, desarrollamos esto que la interfaz sí es un chatbot, pero hace un poquito más que simplemente responder. Lo que hicimos fue integrarlo con el e-commerce core, el corazón del e-commerce del sitio web, en este caso de esta empresa, ¿sí? Pero se puede extender la integración a muchos otros. Si bajamos un poco, yo ya lo precargué por temas de internet, básicamente, es simplemente bajar en la pantalla. Básicamente, lo que nos hace es una selección de productos que él considera mejor, que esta plataforma considera bajo un criterio parametrizable, mejor, en base a cantidades, marcas, etcétera. Esos criterios de vuelta se pueden parametrizar, se pueden cambiar según la necesidad de la empresa, ¿sí? Entonces, si bajamos, no solo elige y me da un resumen de los productos, un poquito más abajo vamos a encontrar qué discriminación hace, ¿sí? Me dice los ingredientes, y ahí me tira un par de opciones, como estamos viendo en pantalla ahora, para eso. Ahí estamos bien.
Entonces, básicamente me elige, ustedes saben, no sé si en inventario, el SKU es el identificador unívoco de un producto físico generalmente, ¿no? Entonces me hace una alternativa, el usuario puede elegir lo que quiera, pero si no, yo te elijo algo, la plataforma elige algo con ciertos criterios, ¿sí? Eso arma un carrito y literalmente lo arma, no es que solamente eso está arriba, si subimos un poquitito lo vamos a ver, no solamente me da el listado de ingredientes, que eso lo pueden hacer ustedes con el celular, en Gemini, en GPT, abren, le preguntan qué ingredientes necesito para una hamburguesa y se terminó. Pero eso está integrado con el e-commerce, entonces va a armar el carrito en el e-commerce de nuestro cliente y ya lo deja prearmado, ¿no? Entonces, simplemente con ir al checkout, es ese botón de allí. Si vamos a la primera pestaña, Pablo, la que dice B0, que de hecho a la izquierda, esa de allí, que de hecho es una herramienta muy interesante que también compete al tema de inteligencia artificial. No sé si... perdón, en tienda, perdón. Sí. Entonces allí vemos el carrito cargado con los mismos productos, con el mismo SKU que veíamos en la pestaña anterior, es decir, en básicamente nuestra plataforma. Después hay clientes que lo embeben en el sitio para que no saquemos al usuario de la misma web. Hay un montón de cosas por temas de tampoco mostrar tanto internamente lo que hemos desarrollado. Lo dejé así, pero básicamente facilitamos un poco el proceso de compra, lo que todavía estamos en proceso de medición, pero aumenta la conversión entre un 20 y un 27%, ¿sí? Así que este es uno de los ejemplos claros de retorno de inversión en lo que es venta, no solo ahorro de costos, como los dos ejemplos que dijimos con Edgar antes, sino de captación de usuario, retención de usuario y aumento de la conversión. ¿Les parece? Vamos con un último, con uno de los últimos ejemplos. Me encanta este ejemplo. Quiero echar otra tecnología que existe, son los sistemas de recomendación. Uno cuando vas a hacer una compra, por ejemplo, en Mercado Libre te suele además recomendar otros productos que quizás no tienen que ver con tu compra, pero que estima de alguna manera que también podrías llegar a comprar. Esto es lo que hace Netflix cuando estamos viendo una película y te dice, ¿sabes qué? Te recomiendo ver esto, que quizás no tiene nada que ver, pero lo que está detrás de estas plataformas es que tienen muchos datos. Al tener muchos datos, uno puede sacar patrones de cómo son los patrones de compra de las personas y qué tipo de productos suelen combinarse con qué otros. Entonces, un sistema de recomendación podría alimentarse, si uno ya tiene guardado de manera ordenada la base de datos, se puede armar un sistema de recomendación que frente a eso te puede recomendar, ¿no querés llevarte también esto, esto y esto y esto? Entonces también son maneras donde la inteligencia artificial potencia la capacidad de venta ofreciendo productos que quizás quería y todavía la persona no sabía que quería. Y quería contar, este es otro desarrollo, nace de una alianza con JCB Comex, nace con esta idea de impactar en el ambiente de los despachantes de aduana. JCB Comex es un despachante de aduana que tiene uno de sus procesos, es el de la clasificación arancelaria, que es, dado un producto que quieren importar, necesita describir con un numerito que es el nomenclador que describe, que describe ese producto a importar, que eso va a impactar a partir de ese número en cuánto va a pagar de impuestos. Y el llegar a ese número de clasificación de producto es un proceso bastante arduo, que implica, por un lado, un árbol gigante de categorías de productos, se lo puede navegar, sección, subsección. Ese proceso de navegación se lleva adelante también con otro documento, que es un sistema de reglas complejas que dice cómo operar sobre ese árbol y cómo operar también sobre otro elemento adicional, que son las notas. A lo largo de todo este árbol hay notas que van diciendo si tú, por ejemplo, si tu producto está en esta categoría, pero también está acá, o van mejorando a tal otra subcategoría. Entonces, hay un sistema de notas que van regulando las categorías por sobre también el árbol de categorías. Entonces, muchos elementos distintos que conforman el proceso de toma de decisión de, dado un producto, definir el nomenclador. Es algo complejo y que impacta económicamente mucho. Disculpa, Sí, esas notas las pone. están ya hechas, están predefinidas, muchos de ellos internacionalmente, de cómo ir navegando este sistema de categorías. Y los grises, porque la ventaja del despachante es
el manejo de los grises para buscar la Eh, mejor posición. Totalmente. Ahí el punto es que existen, por un lado, algunos grises, por otro lado, equivocarte en la clasificación es grave porque también hay penalidad. Entonces, acá con esto lo que buscamos era generar una herramienta que acelere ese proceso de toma de decisión. Nuevamente, como es algo complejo y muy complejo, porque hay muchos elementos, y también es algo sensible, porque tiene un impacto económico grande, hicimos un sistema con esta filosofía que se llama Human in the Loop. No voy a hacer un sistema que automatice todo, voy a hacer un sistema que le sirva a la persona toda la información que necesita para tomar la mejor decisión de una manera eficiente y rápida. Entonces, dado que el sistema es complejo, ahora voy a ir contando mientras lo voy mostrando. Hay que tocar en clasificador. Te mostramos en vivo. Esto es una página web, lo convertimos en un SaaS, un servicio que cualquier despachante de aduana puede conectarse, loguearse, abonar una cuota mensual y empezar a usarlo. Entonces ahí uno tiene opciones de hacer el sistema armonizado, que son los 6 números internacionales. Toca ahí, por favor, en el HS. Tenés la otra opción de abajo, Postplayer, que son los 6 números que impacta todo Mercosur. Después, por otro lado, por el lado izquierdo, tenés la barrita donde podés describir así el producto que querés importar. Entonces podemos probar en vivo algún producto Sí. que queremos importar. Sillas. Está, silla, vamos silla de madera. Bien, entonces podemos clasificar. Esto no es algo que uno está acostumbrado con la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT. Uno hace una pregunta y obtiene una respuesta. Mm. Eso es un proceso de un módulo de IA que genera input-output. Ahora, esto ya no es un único módulo, es un sistema de muchos módulos. Esto se llama un sistema de agentes. Es la nueva tendencia en esta época de implementar IA, donde un único módulo de decisión no alcanza, sino que hay muchas decisiones que hacer y simulando lo que hace la persona. El despachante de aduana a la hora de clasificar va tomando muchas decisiones. Se fija acá, mira acá, chequea acá, vuelve al principio. Entonces hay todo un flujo de ir observando elementos y tomando decisiones que son simulados en este sistema, es un framework. Entonces ya cuando uno desarrolla inteligencia artificial, que es muy parecido también al que había mostrado Luciano, tiene que armar un framework, no es un único. Me conecto a ChatGPT y sale. Tiene que armar un sistema complejo que esté emulando los distintos pasos necesarios para hacer esto. Y no solo conectándolos, sino ajustándolos. Sí, esto de agentes que dice Edgar es bastante importante y cada vez se escucha más y se lee más. Y hasta hay protocolos de conexión de agentes y servidores donde podemos integrar esos agentes. Y es un poco la tendencia. De hecho, las IAs que ustedes pueden tener acceso hoy tienen el módulo conversacional y el módulo agentes. Desde responder un mail hasta integrarme con algo o hacer una tarea puntual, como comentaba Edgar, ¿no? Y esos cuadraditos que veíamos se podrían asociar, no es uno a uno, porque, bueno, hay algunas cosas que son más heurísticas simples, pero cada uno podría ser un agente, ¿no? Donde hace distintas cosas, desde cosas de despachante de aduana, completar un carrito y ser la persona en vez de que recorre todo un sitio web para buscar cierto producto, que sea nuestro agente quien lo haga, ¿no? Buenísimo. Bueno, también el hecho de que estos sistemas empiecen a tardar tiempo, eso es la novedad. Eso es por la cantidad de procesos que está haciendo la inteligencia artificial. Ahora, lo que van a ver en breve es que esta herramienta no solo va a dar la clasificación arancelaria, el numerito, sino que le va a brindar al usuario toda la información de por qué llegó ese numerito. Entonces vamos a ir viendo la argumentación de, bueno, este es el numerito, este es el producto, ahí empezamos, silla madera. Entonces está la categoría seleccionada que se llama así, empieza a explicar en resumen de cómo se llegó a esto. Y después más adelante es paso por paso. El fundamento legal, de la selección de la partida, qué otros códigos pudo haber sido evaluado, pero los rechazó por algún cierto motivo. Entonces argumenta por qué los rechazó. Y va hablando de esto a nivel partida y a nivel subpartida. Y al final termina con un resumen, una conclusión de por qué tomó la decisión que tomó. Entonces, esto lo que le da es la capacidad a la persona que esté usando esto de poder servirse la información y trabajar. El paso siguiente que estamos haciendo, este es nuestro primer desarrollo, que ya está en productivo. Ahora en breve estamos sacando un nuevo
módulo conversacional de esto, que lo que va a permitir es al proceso de ir haciendo y buscando la información, cada tanto va a ir a preguntando a la persona. Entonces uno va, le tira la tarea a la inteligencia artificial, al sistema de agentes, van evaluando los distintos pasos y en algún momento tengo duda con esto, estoy entre esto y esto, ¿vos qué opinás? O para saber esto necesito más información, necesito que me digas si esa silla de madera está conectada con esto o no. Entonces, en esa conversión, en esa relación entre la persona y la inteligencia artificial, es donde se van a empezar a generar estos nuevos productos que generen procesos mucho más eficientes. Exacto. Em, Básicamente, si querés, volvemos, igual no queda mucho más. La idea es primero hacer un cierre y después también si quieren aprovechar el espacio para comentar desde algún proyecto en el que están encarando o que todavía no han encarado, pero quieren considerar ya dentro de sus empresas, o mismo la descripción de un problema bruto, crudo, para ver qué potenciales herramientas se pueden utilizar. No hemos hablado mucho, es lo más visual y es lo que más se suele mostrar cuando hablamos de IA, que es toda la parte de análisis de imágenes, ¿no? Pero podemos contar con Edgar miles de ejemplos de empresas que nos contratan para eso. O sea, tiro un popurrí, pero es muy común en las fábricas, ¿sí? Básicamente tener cámaras donde se analice la salud de esa fábrica y sensores en general, no voy a hablar solo de cámaras, sensores en general que ante cada parte de ese pipeline que compone la línea de montaje, por ejemplo, o las líneas de montaje, que nos den información sobre la salud y el rendimiento de esa parte de la línea, ¿no? Tenemos proyectos activos sobre eso. Edgar, vos creo que podés contar algunos ejemplos creo que es análisis de telas. Nosotros podemos contar también ejemplos de básicamente cómo conectar los PLCs, que son estos grandes no son los centros que unifican el cómputo y reciben toda la información de los sensores que hay en una línea de montaje, para con eso poder hacer otro tipo de análisis que no es tanto esto, sino es más predictivo, ¿no? Tiene su sensibilidad ese tema, pero cómo utilizando IA podemos predecir que un componente físico de hardware dentro de una fábrica se va a romper dentro de 2 años. Entonces, eso permite, primero, evitar errores, segundo, hacer la planificación pertinente para el reemplazo de esa pieza. Eso es bastante común de pedirlo, tiene que ver con un mundo más físico, ¿no? No es tanto white collar, tiene que ver con este mundo de vuelta, más de planta, de fábrica, pero hoy se está pidiendo mucho, o al menos nosotros estamos recibiendo muchos de esos requests de empresas grandes y pequeñas también que, de vuelta, el objetivo la mayoría de las veces es obtener ese retorno de la inversión. Una pequeña inversión en un sistema que me permite saber si los empleados están usando el casco dentro de la fábrica todo el tiempo, me ahorro después, primero accidentes y después costos en general, ¿cierto? Eso. Yo voy a agregar otro elemento muy común que estamos viendo en la consultoría, es la gestión de textos. Hay mucha tarea de las personas que es hablar, comunicar, pasar información, llevar un documento para acá, para allá y chequear cosas. Eso es uno de los elementos que la inteligencia artificial hoy en día está resolviendo bastante bien. Y también algo que vemos que es que mucho del uso hoy en día de la interacción con las plataformas o con los sistemas, la gente lo quiere hacer en WhatsApp. Ya nos cansamos de estar bajando, descargando apps por todos lados. Estamos todos usando WhatsApp. Entonces, mucho también del flujo de la interacción con los usuarios empieza a ir por WhatsApp. Y yo creo que es algo que estoy viendo como tendencia a nivel global. Entonces, ahí la inteligencia artificial lo que puede hacer es que le escribís un WhatsApp, imagínense un restaurante, le escribís un WhatsApp, quiero este pedido de esto, esto y esto, y ya la inteligencia artificial de ese WhatsApp está pidiendo el pedido. Quizás no hace falta ir y cliquear elementos en una página web para elegir los pedidos. Y ahora, la inteligencia artificial tiene una gran capacidad conversacional, que es lo que vemos en ChatGPT todos los días cuando lo usamos. A esa capacidad conversacional le sumamos la capacidad de conectar a ChatGPT o Gemini con fuente de datos textuales. Es decir, tengo mucha información, te lo puedo conectar. Entonces, frente a una pregunta de, por ejemplo, por ejemplo, imagínense un operador de una planta. Tiene una duda de cómo resolver algo. Entonces tienen que ir a los manuales. Entonces, bueno, a ChatGPT lo conecto con esta fuente de datos de todos los manuales. Entonces le va a estar el operador preguntándole a ChatGPT en vez de ir a buscar los manuales. Puede ser operador, puede ser protocolos complejos, puede ser
un abogado que quiere consultar alguna jurisprudencia. Y a eso se le suma la conexión de ChatGPT con documentos, también la conexión de ChatGPT con herramientas. Esa es la función de orquestación que tiene ChatGPT, es conectarse, estos conectores que Luciano decía, de me conecto con el Google Calendar. Entonces de repente puedo estar charlando con inteligencia artificial que va a buscar información en documentos, pero también me puede ayudar a coordinar con la empresa una visita al lugar. Entonces hay un montón de herramientas que yo puedo empezar a conectar que hace que la capacidad conversacional y de gestión de una inteligencia artificial empiece a compararse con la cantidad de tareas que puede hacer una persona. No es en total, no es general, pero si uno la acota en las tareas diarias, lo más probable es que el 90% de las tareas que hacemos son repetitivas, son simplemente. Entonces podemos dejar que la inteligencia artificial gestione eso y que cuando la inteligencia artificial detecte que lo que se le está pidiendo supera las capacidades que va a hacer, la misma inteligencia artificial se lo derive esa comunicación humana. Y para hacer un cierre, entiendo que ya son cerca de las 11. Para hacer un cierre, hagamos, si te parece, un pequeño experimentito para cerrar. ¿Hay alguien acá que esté usando IA en alguna cosa práctica, aunque sea chiquita, como la que mencionamos, en su empresa, más allá de hablar con GPT? ¿Alguien, sí? ¿Nos querés contar? Bueno, buenos días, soy la arquitecta Adriana Piastrellini, presidente de la Fundación de la Asociación Art Deco Argentina. En este momento estamos haciendo un concurso que comenzó en abril. Ya llegamos a la primera etapa. En septiembre se seleccionaron 8 prototipos. El concurso se llama CIATI, es un concurso internacional de arte y tecnología al servicio de la inclusión. Proponemos el desarrollo de prototipos robóticos para que interactúen con el público con y sin discapacidad. Y estamos en la etapa hemos seleccionado 8 prototipos que me encantaría que después pudiéramos conocerlos o hablarlo esto con ustedes en función de los alumnos. Esto está dirigido exclusivamente a alumnos universitarios. Y hemos notado que en la entrega han utilizado para su presentación, incluso para el desarrollo de las imágenes, han utilizado inteligencia artificial. Que en algunos casos sentimos que lo utilizaron bien y en otros casos sentimos que no fue a favor. Y por otro lado, nosotros para analizar cada uno de esos prototipos también estamos usando inteligencia artificial. O algunos jurados usaron inteligencia artificial y yo me he tomado el tiempo de revisarlo como titular, digamos, del jurado, porque noto que evidentemente es una herramienta maravillosa, pero si la empleamos correctamente o si la fuente de donde se toma la información es correcta. Entonces, escuchando todo lo que ustedes decían, o sea, mi gran duda de todo esto es decir, ¿cómo nos podemos asegurar de dónde se toma la información de la inteligencia artificial para que me dé la respuesta correcta? Eso es lo que yo estoy sintiendo en todo este proceso que me resulta complicado. Sí. Te puedo responder. Sí, Hay diferenciar de vuelta estos dos mundos, que es el uso personal de la inteligencia artificial, como nosotros lo usamos para ser más eficientes. Este es un uso personal, donde el jurado decide apoyarse en la inteligencia artificial para gestionar la evaluación. Cuando uno lo hace a nivel empresarial, uno se toma el tiempo de desarrollar un software que puede testearse. Algo que está bueno con el desarrollo de software, cuando de la toma de decisiones, es que vos podés cuantificar qué también te van a tomar decisión de unidad. De una persona es más difícil hacer eso. De unidad, entonces, uno cuando hace un sistema, por ejemplo, un agente conversacional o cualquiera de las cosas que estamos haciendo, nosotros contabilizamos, por ejemplo, armando un set de datos de muchas imágenes, de muchas facturas, extraemos la información de unidad y después vamos y contabilizamos, bueno, de todo lo que extraemos, ¿cuál es la tasa de error que tenemos? ¿En qué casos se equivoca y dónde no? Entonces podemos primero cuantificarlo, controlarlo, y después de cuantificar, uno puede hacer lo que se llama error análisis, que es ver en qué puntos falló y poder entender y analizar, está fallando en estos puntos, voy a agregar esta capa a mi inteligencia artificial para que no falle ahí, lo mejorás. Entonces hay ciclos de mejoras y de control, de cuantificación, que hacen que la inteligencia artificial funcione cada vez mejor. Podés conocer la calidad de lo que estás haciendo
Y por último, si lo haces con una filosofía todavía con Human in the Loop, además le estás dando el control a la persona de que tome la decisión. El tema es cuando se usa mal, pero eso no es el problema de la herramienta, es cómo se está usando. Es un problema del proceso, quizás. O Ahí sea, me, previamente se tendría que haber definido una, un universo de esa inteligencia artificial ahí para me, que me- se me- utilizara en el proceso del diseño del prototipo. claro, ahí me permito contestar, Edgar es muy educado, yo soy más irrespetuoso, así que perdón por el... Ahí dijiste una palabra que es como para que me dé la respuesta correcta, y ahí yo diciendo es para que te dé la respuesta que vos querías escuchar, que es muy distinto, que es para lo cual en general estas guías conversacionales que las seres humanos, o sea, las personas comunes usan, GPT, etcétera, están entrenados. Son dos mundos totalmente distintos. Claro. O sea, te va a responder lo que querés escuchar, generalmente. Porque están ponderados, tienen, no importa, es un sistema de pesos, de variables, cómo están configurados, para darle utilidad al usuario y utilidades que esté contento con esa respuesta. Entonces, eso por un lado. Y por otro, esto que describimos de ese universo de información, básicamente todo el... Disculpe que te interrumpa, Luis. Es lo que quieres escuchar, pero también depende de cómo lo pregunté, digamos. Claro. Porque también Exactamente, se puede usar, no sé, yo la uso a veces como abogado del diablo, la exacto, inteligencia artificial. Los pros y contras de determinada situación. O sea, a exacto. veces no es solamente lo que pienso. Es cierto, y por eso es muy importante la segunda parte de la respuesta acá, que es lo que llama el contexto, ¿no? Eso que vos decís es también no solo el dataset que mencionaba Eder, que es muy importante, el input, la fuente de entrada de la información, sino ese contexto que tiene que ser acotado para que no busquen el universo de información que hay en Internet, por ejemplo, pero lo suficientemente rico como para que pueda tomar todas las decisiones en base a eso. Y es verdad lo que decías de abogado del diablo, está muy bien, ¿Cómo acotás ese universo? ¿La forma de preguntar? por supuesto. Estamos hablando de chat conversacionales de GPT, abrimos un chat normal, ¿no? No, no estos No ejemplos estamos que... hablando de un proceso a nivel. Exacto, exacto. En el día a día que tenés una duda de algo, usás para tu trabajo, pero algo puntual. De hecho, eso que vos decís de cómo preguntamos, que acá respondieron el prompt, Sí, sí. ahora se creó un rol que se llama Prompt Engineer, que es gente que lo único que hace es escribirle bien. Es nada más eso. Que de hecho pasa lo mismo con las personas. Es decir, si a veces nos enojamos porque los que somos, tenemos a cargo equipos, etcétera, le decimos, haz esto. Y si no le das contexto, la tasa de fallo va a ser alta. Al fin y al cabo, como decía Edgar, estos agentes queremos reemplazar, ¿se acuerdan la primera diapositiva que mostramos? Es tareas humanas. Entonces, sí, en el cómo preguntamos, en ese prompt, es ahí donde se puede definir el contexto de una manera que me permita llegar a una respuesta a lo más correcta. También les dice, ya, está bueno definirle el rol para que sepan dónde se tiene que parar tanto un abanico tan amplio. Yo les decía, ya se den cuenta que sos un despachante de aduana y decime esto, no es lo mismo que si sos un cocinero, pensándole lo que nos preguntan. Y lo respecto a de dónde saca la información, es en esto que se llama contexto, que el contexto es toda la información que vos le podés poner en el prompt. Hay un prompt aparte que se llama System, cuando uno desarrolla esto, es un contexto que donde lo podés encuadrar al día. Entonces, cuando uno desarrolla un software, uno puede conectarlo con información, darle mucha información al sistema para, de hecho, cuando hacemos el sistema de despachante de aduanas, si vos le preguntás a un IA general, dame para esta descripción de producto, dame un nomenclador, la tasa de error es muy alta. Entonces, ahí no lo podés preguntar abiertamente. Tenés que conectar con fuente de información y que vaya a buscar información y que tome decisiones y te responda en función de eso. Y respecto al caso particular, a mí me gustó la aclaración de Caballero, que es, la pregunta que yo le hubiese hecho a la IA es, estoy evaluando este examen. La primera pregunta es si querés usar una IA para evaluar un examen. Después de preguntarte eso, y si decís que sí, querés ser más eficiente con eso, la pregunta yo le haría, decime qué puntos débiles le ves a esto y argumentame por qué, pero que la persona después, se lea el examen, lea lo que opine la IA y después tome su propia decisión. Entonces ahí es como no cederle la decisión a la inteligencia artificial, porque no sabes por qué está diciendo lo que hace, pero podés ayudarte quizás preguntándole cosas. Sí, y perdón, te agrego algo más. El ejemplo de analizarme el examen con estas premisas o con este objetivo. O sea, me voy a la primer boceto de inteligencia artificial, Google,
los chicos, me pasó a mí en el colegio con mi hija, que hicieron hacer un trabajo sobre la generación del 80. Buscaron biografía de Bartolomé Mitre. Pusieron Bartolomé Mitre y mezclaron Bartolomé Mitre con el marido de Neki Galotti. Ah, ¿cómo es? Entonces, cuando mezclaron la biografía, los chicos no supieron ni filtrar la fuente. Llevado al extremo, me he encontrado con gente adulta que buscó y me di cuenta de que estaba mezclando fuentes porque no son fuentes fiables. Y entonces, cuando vos trabajas con la IA, con Gemini, con cualquiera de ellas, sí, está todo bárbaro, pero si vos le fuiste nutriendo de fuentes, que se fue acostumbrando a consultar fuentes que no fueron confiables, es una IA generativa o degenerativa. Entonces ahí está la consejo que uno le vaya dando. En el caso de la información de tales lados y demás, como para si no es degenerativa en ese caso. Sí. Yo lo que estoy entendiendo, decime si estoy en lo correcto, es que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Una es ChatGPT, como lo usamos nosotros, pues ya se dijo, y otra cosa son agentes que se mueven dentro de un mundo acotado, que dentro de estos agentes tenemos distintos tipos. Por ejemplo, el que es el despachante de aduana trabaja con un mundo que es súper acotado. Tiene su árbol, sus reglas, y tiene que decidir entre este producto, cómo lo califico dentro de esta set de reglas, ¿verdad? Y otro que es el de recomendaciones, que tiene mucho más datos y entiende que la gente que compra esto, de acuerdo a todos los carritos que tiene guardados en Cosudo, en este caso, Sí, la gente cuando compra hamburguesas compra pan, correcto. ¿no? Pero esos datos en las empresas que son como Cencosud obviamente tienen muchos y las recomendaciones nunca van a ser diferentes a la propia experiencia, no tienen nuevas recomendaciones, ¿verdad? Eso, por un lado, es como una pregunta, ¿cómo se hace para obtener nuevos resultados? No, ¿qué significa que no va a tener nuevas recomendaciones? Y, por ejemplo, si En lugar de comprar pan, te diría. claro, yo quiero comprar, no sé, puré, o yo me compro las hamburguesas con puré, pero no me va a recomendar nunca eso. O si y pongo un nuevo producto, le tengo que dar, o sea, le tengo que dar la orden al robot para que recomiende a partir de ahora. No. En nuestro caso no. En nuestro caso, básicamente ese system que hablaba Edgar antes Sí, está atado con el catálogo, el inventario de productos que se van nutriendo todo el tiempo, que no tiene que ver con IA, la base de datos de esta empresa en sí, particular, y de hecho de locales particulares que tienen cierto stock, ¿no? ok, Entonces está muy atado a eso. Si se eliminan todos y queda solo un puré chef, sí. entonces te voy a decir que acá tenés los ingredientes, pero hoy no lo vas a poder comprar porque no está. Sin que yo adapte a ese robot, a ese agente, a nada, aprende Ah, de la perfecto. información. Eso es los ingredientes del pedido que yo hago. Yo me refería a recomendaciones. Por ejemplo, si vas a hacer unas hamburguesas, una hamburguesa, te da todo lo que. Y después te digo, ¿sabes qué queda bárbaro con las hamburguesas? Comprate una cerveza. Bien. Quiero separar un poco la tecnología, pues la inteligencia artificial es este conjunto de tecnologías que emulan tareas humanas. Sí, Pero dentro de la inteligencia artificial hay muchas herramientas distintas. Hoy en día está muy en boga la IA generativa, que sí. la IA generativa es este conjunto de tecnologías que permiten generar contenido. Es generativa. Entonces te pueden generar imágenes, texto, audio, música. Eso es IA generativa, ChatGPT. Ahora, hay otra IA, los que venimos haciendo IA de hace más de 10 años, hacíamos otra IA, que existía de antes, que es Machine Learning principalmente. El Claro. Machine Learning es tomar fuente de datos, base de datos, pues también puede ser imagen o texto, pero fuente de datos, y le das a la inteligencia artificial que aprenda los patrones existentes en los datos. Sí, Entonces entiende, aprende los patrones. Hablamos de ítem de producto y quiero salir del ejemplo de este ejemplo para no mezclar. por favor. Pero, por ejemplo, Netflix. Vos Sí, estás viendo unas películas, ¿viste? Te viste una de Van Damme, después te viste una de Stallone. sí. Entonces empieza a ver un patrón. Lo que hace esto es darse cuenta cuál es tu patrón de consumo. Viste muchas. Y te empieza a recomendar o cosas parecidas a tu patrón de consumo o cosas parecidas a cosas que otras personas con Claro. perfil similar al tuyo están consumiendo. Pero Entonces esos quizás son te datos recomiendo una de propios. Marvel. Esos son datos propios. ¿Qué pasa cuando hay que salir a buscarla? En un momento lo dicen. ¿Cómo De se ahí, lo consigue? que uno intenta hacer en este tipo de sistemas es pensar en el problema. Yo pienso en un problema, quiero resolver este problema.
normalmente uno puede pensar, hay veces que ese problema ahí lo está abordando. Entonces, bueno, ¿qué hace la persona que resuelve esto? En este caso, muchas veces, por ejemplo, el de los tickets, se está abordando, pero no alcanza una persona para hacer todo lo que tiene que hacer y hacerlo correctamente. Pero una persona, uno se podría pensar una persona imaginaria que tendría la capacidad de hacer eso. Bueno, ¿qué hace? Bueno, va y chequea la información de esto con esta fuente de datos. Y después mira acá, y después hace lo otro, lo otro, lo otro. Bueno, Bueno, uno eso simula. en algún punto, digamos, entiendo el punto, pero vos lo dijiste en la primera slide, digamos, si vos tenés determinado problema, pero a veces no tengo la suficiente base de datos como para solucionar ese problema. Hay, También te puede suceder. Sí, sí. pasa Sí, mucho. Hay, eh, hay ¿cómo hago tres para que maneras. la gente me elija el puré? Yo Hay, sí, hay tengo tres maneras de hacer eso. patrones de comportamiento de gente que consuma Sí, puré. hay tres maneras de resolver eso. Algunas veces uno va y se pone a generar el contenido. Uno. Manera dos es arma una fuente de datos, algo que una limitación existente en muchas empresas es todavía no tiene estructura de datos. Se llama un data warehouse, un data lake. Bueno, armo la estructura de datos, empiezo a conectar, a generar, a recolectar. Y después espero quizás un par de meses hasta que tenga los datos suficientes para empezar el proyecto. Esa es la manera 2. Y la manera 3 es el web scraping. Algunas veces algunos proyectos, algunos datos están en la web. Entonces uno puede hacer un bot de web scraping que lo que haga es entra a la web y empieza a bajarse toda la información que encuentra. Por ejemplo, uno podría hacer un sistema de web scraping que vaya a buscar todos los datos de precios de mis competidores. Entonces, te generás vos la base de datos. Sumo un cuarto manera que es la generación de datos artificiales. O sea, nosotros, por ejemplo, en un proyecto para analizar tomografías, no teníamos la suficiente cantidad de tomografías médicas, datos sensibles, difíciles de generar, de acaparar, etcétera. Entonces, se pueden generar datos artificiales, tomografías artificiales en este caso, pero pueden ser muchos. ¿Son Eso, correctas? eh, ¿Un simulador? básicamente con la propia inteligencia artificial. De hecho, gran parte de una de las preocupaciones, y se están creando muchas empresas los últimos 2 años más o menos, de empresas que tratan de generar estos datos, y hay mucha preocupación porque el entrenamiento, el fine tuning, esta realimentación que mencionaba Edgar antes, un poco se está dando con información generada artificialmente por la propia IA, porque mucho de lo que estamos viendo, de hecho, puede generar una tendencia totalmente artificial. sí, no significa que sea incorrecto, no significa que esté mal o sea incorrecto. Llega a ser peligroso. En la Sí. generación de datos artificiales se hace de manera controlada. Es decir, digamos, es decir, se testea y lo trabajan de manera adecuada. Es decir, no puedes inventarme una base de datos de productos Claro. y después esperar que hagamos un sistema de recomendación de esa base de productos. Después chequeas, uno mira la descripción de los datos. Muchas veces en imágenes, la generación de datos artificiales son, tenés esta imagen, bueno, ponerle blur, cambiame el color, generarle imagen una luz de fondo. No puede generar imágenes trastocando datos que ya tiene. Entonces, uno genera datos artificiales, pero controlados. Y es bastante común ese proceso respondiendo a tu pregunta junto con nosotros Yo me dedico a la alternativas. música, entonces, toda la parte de los copyrights, de dónde toman los datos para generar nueva música, es un gran problema Y sí. y bueno, vamos a ir en ese brollo. Genial. Bueno, después hablemos, yo tengo algunos, algunos Qué temas. buen ejemplo ese. ¿Hay alguna definición de la inteligencia artificial? Porque yo los escuchaba cómo arrancaron, ¿no? Y si uno podría decir inteligencia artificial, de alguna manera es lo que existe de que se empezó a hacer procesos de computación. O sea, ¿no? La automatización de tareas humanas existe desde hace 50 años, no sé cuánto o más que tenemos las computadoras. ¿Dónde está, hoy decimos, bueno, hace 2 o 3 años explotó la inteligencia artificial? ¿Hay alguna eh, definición como más o menos categórica como para decir esto es inteligencia artificial, lo que vi antes No. es otra cosa? O sea, ¿qué es lo que podríamos decir? Ustedes nos dieron un montón de ejemplos concretos. No sé si a lo mejor no hay una manera, ¿no? Porque ustedes dijeron, hay muchas cosas, es generar, es analizar, es el agente que toma decisiones, o que vuelva con otro prompt, o que quieran que sean cosas que antes no teníamos una herramienta que tuviera esa amplitud, ¿no? O la capacidad de reconocer el lenguaje del Large Language Model, ¿no? Y de interactuar con las personas a nivel natural. ¿Hay algo que se pueda decir a partir de ahora, esto es inteligencia artificial o es...? Para mí no. Mm, No, porque esto empezó de hace mucho tiempo. Esto me tiene más de 60 años. Entonces, las primeras inteligencias artificiales nacían, o por ejemplo, cuando se empezó a usar de manera masiva,
en los 90, o sea, otra época, otro tipo de masividad a la que vemos hoy. Entonces empezó a usar los sistemas expertos. Los sistemas expertos apuntaban a entender un problema, acotarlo, donde uno se sentaba con el experto explicando bien cuáles son los procesos que vos haces. Y vas y los programás. De muchos de esos programas lo que usaban era fuerza bruta. Digamos, no tenían la inteligencia que hoy en día estamos eh, pensando o trabajando. Por ejemplo, los primeros, pero funcionan bien, Deep Blue, por ejemplo. Los primeros jugadores, herramientas de ajedrez que le ganaban a las personas, era fuerza bruta, era una computadora que partía de un contexto, bueno, cuáles son los puntajes de las posiciones, y probá un montón de juegos, chequea todos y fíjate en cuál terminás ganando. O cuál tenés una mejor posición que el otro. Entonces, existían ya inteligencias artificiales de antes muy potentes, pero que apuntaban a otras cosas, pero eran inteligencia artificial. Después fue cambiando y nos movimos a una inteligencia artificial basada en datos. Esto es Machine Learning, que explotó digamos, en muchas áreas, desde el 2000, 2010, y fue incrementándose hasta ahora que llegó la IA generativa. Entonces, hay mucha tecnología de inteligencia artificial. Hoy en día lo que está revolucionando el mundo es la IA generativa. Entonces, ahí sí es más claro. Digamos, una definición de IA generativa es Machine Learning que genera contenido. Igual es como que el lenguaje también ayudó a que pensemos más en la inteligencia artificial, pues nos habla más como estamos Claro. acostumbrados nosotros. Bueno, Creo que el gran cambio estuvo ahí, ¿no? es un poco la evolución de la programación que pasa a ser un lenguaje más cercano a la máquina, o sea, unos ceros, Ah, assembler, lenguaje de alto nivel y hoy lenguaje más cerca del humano. Así que un poco eso. ¿Ya estamos? Tengo varias preguntas en el chat, Ah, bueno. así que eso por la primera. Una pregunta general: ¿qué diferencia hay entre automatizar un circuito y aplicar IA? Esa distinción me gustaría si puedes compartirla. Si me permitís arranco y te dejo a vos. Noto mucha preocupación por definición y menos en la implementación o en resolver un problema, lo cual está bien, puede ser que el humano necesite categorizar o definir las cosas, pero al fin y al cabo, más allá del título marketinero que le demos, ya Machine Learning, abajo de todo hay modelos estadísticos, básicamente es bastante más aburrido de lo que cuentan los diarios. Son modelos estadísticos que después podemos parametrizar, darle pesos, combinarlos en vectores, etcétera, palabras más cercanas a la matemática que a la programación, si se quiere. Pero al fin y al cabo, como decíamos cuando empezamos la charla, yo tengo un problema, quiero resolverlo. Después, si eso lo hago con una automatización tradicional, contrato a un programador, hago que conecte el sistema de AFIP con mi sistema de Salesforce y se hablen entre sí, excelente. La parte de IA es un poco muy relacionada a la pregunta de antes, ¿no? ¿Dónde está el límite entre lo que es IA y donde deja de ser inteligencia artificial? Y por eso Edgar lo llevó más al hecho de, bueno, hay cosas bastante claras con esto de IA generativa, las herramientas que tenemos ahora, es bastante claro dónde está ese límite, y otras donde no. Por ejemplo, lo que mostraba antes de N8N, ahí se está automatizando un proceso utilizando inteligencia artificial. ¿Lo podría hacer sin utilizar un agente de IA como Gemini? Miro acá porque estoy mirando la cámara, ¿sí? Gemini, GPT, Claude, etcétera. Sí, también podría haberme sentado con un editor, un IDE y haber escrito el código a mano, declarativo, lineal, para hacer la conexión entre ambos sistemas y hacer básicamente cada proceso. ¿Lo podría haber hecho sin haber usado estas herramientas de IA? Sí, y ahí está un poco también la diferencia de los dos modos. Nada más que uno, el que usa estas herramientas existentes para clasificación y también generación, ¿no? Por ejemplo, el recomendador me está generando también cierta información, es donde uno, generalmente con las herramientas de IA que hay hoy, lo hago mucho más rápido y por ende el tiempo es un multiplicador del costo en general en el desarrollo, entonces mucho más rápido y barato que si hubiera sentado un programador a simplemente automatizar el proceso, entre comillas, sin IA, ¿no? No sé si querés agregar algo. Agrego algo de la IA, o, en su término más general, lo que viene a aportar es la capacidad de gestionar problemas más generales. Es eso, es, bueno, quiero identificar elementos en una imagen, quiero, o el mismo CR, o quiero hacer algo que comunique textualmente. Bueno, la inteligencia artificial te permite salir de reglas escritas a mano, es decir, algo genial, vos tirame cualquier factura que tengas y algo te voy a poder extraer de ahí, sin importarle. Y, y quizás eso no lo puede hacer sin IA. O sea, se preocupa más por el qué que por el cómo.
En la programación tradicional te preocupas por el cómo. ¿Cómo me conecto a FIP? ¿Cómo me conecto a SAP, a Salesforce? ¿Cómo redacto la regla? Y acá es conectate a FIP. Es el qué. Y además, perdón, agrego algo más, que hay elementos en sí que tienen cierto nivel de complejidad que sin IA no lo puedo hacer, casi, que es por ejemplo la gestión del lenguaje. Algo que pueda comunicarse, entender lo que dijiste y responderte, eso solamente lo puedo hacer con IA. Porque no puedes capturar el lenguaje con un sistema basado en... Si dijiste tal palabra, entonces hace esto, es imposible. Y las abstracciones sobre el lenguaje, ¿no? El sentimiento, etc. Podemos decir que, esto espero que nos ayude a usted. Podemos decir que estamos en un punto donde los procesos administrativos son mucho más eficientes con IA a gran escala. Yo me animaría a decir que sí. Sí. Que casi todos los procesos administrativos se puede empezar a meter Gran procesos. definición. Y, y las secretarias también. O sea, todo lo que es coordinación. Me cuesta un poco más verlo en marketing. Si bien dijeron que sí, que es aplicativo, que se aplica, me cuesta un poco más verlo. Pero todo lo que es administrativo y repetitivo, eso ya está. O sea, se puede hacer mucho más eficiente con... Sin dudas. Y lo otro también se está cooptando. Marketing te referís seguro a un concepto más general que es la parte creativa, ¿no? Más que operativa duro. Sí, más que comprar un espacio en una Sí, página. igual, más o menos. Hay algo interesante y que nos interpela como humanos, es que la inteligencia artificial tiene mucha capacidad creativa. Sí, Entonces, de repente, la inteligencia artificial te puede, te hablo de marketing, por ejemplo. sí. Por un lado, ir a los números. Vamos a salir de la parte de creatividad. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un proyecto donde nos conectamos, conectamos Google Ads con con Salesforce y todo el proceso y vimos y tenés efectivamente si el impacto de las distintas campañas publicitarias en la venta, estimamos ROI y podés hacer data science de eso y buscar cuáles son los patrones que te sirven mejor para optimizar las ventas. Puedes ir al número. Y en el camino puedes encontrar, bueno, cuando se habla de este elemento, estas son las campañas que me sirven más que otras, esto es la manera de comunicar que me sirve, y después podés usar inteligencia artificial para generar contenido que tenga esa filosofía o esos elementos que están levantando la venta. O sea, analizar los datos de las campañas y generar con la IA imágenes que pueden ver con... Imágenes, por generar texto. Hoy en día en las campañas, en todo lo que es marketing y generación de contenido, se está usando mucho la IA. Te agrego un comentario respecto a esto. Alguna vez hablando con un CFO, me pareció la visión que tenía él era que la tecnología estaba en pos de que el ser humano sea el que toma las decisiones más creativas y estratégicas, ¿no? Entonces la IA definitivamente viene a dejarnos tiempo para que el rol nuestro sea mucho más estratégico. Human in the loop. 100%. 100%. Ellos lo dijeron. Genial. ¿Tenemos alguna más? Sí, Acá también mi caballero también te mandó. no, Ah, Primero el iPhone. Bueno, igual. ¿Cómo puedo hacer para identificar qué oportunidades hay como para utilizar la IA? Pues esa no tiene. claro. Bueno, de eso se basó un poco la charla, ¿no? De tratar de identificar qué procesos pueden ser automatizables, en dónde hay gran inversión, qué procesos repito todo el tiempo. Era un poco estos temas que abordamos durante la charla. No sé si querés agregar. Sí, preguntarle a ChatGPT, describirle la empresa y preguntar, o los procesos y preguntarle qué de eso le puede servir para implementar ya, es un buen comienzo. Después también, nosotros los consultores también podemos abordar eso, solemos sentar con empresas que nos cuenten sus procesos y a partir de eso bajarlo bueno, estos son los elementos que te pueden servir para impactar en tu compañía, con la experiencia que tenemos de haber visto muchos otros proyectos similares. Y también nosotros brindamos una capacitación ejecutiva a empresas para hablar de todos estos contenidos de manera más extensa, enseñarles qué es la inteligencia artificial, de cómo se aplica en los procesos, en las compañías, en las verticales, y que toda esa idea les sirva para empezar a procesar esta lista de discovery de proyectos que le puede impactar. Ahora, una observación, una pregunta. Un sensor de luz actúa de forma automática. Aplicar IA es agregar un proceso de análisis que determina la probabilidad de eficiencia del sensor según los diferentes climas y estaciones del año. Es una afirmación. Es una afirmación. Bueno, como decíamos, en ciertas plantas, fábricas, tenemos muchos de estos sensores que se conectan a estos centros que se suelen llamar PLC,
que nos sirven como centralizadores, si quieren, unificadores de datos en esa red OT de la planta, que luego se puede integrar con la red IT. Nosotros tenemos muchos de esos proyectos, donde después se pueden tomar decisiones, tanto para predecir si algo se me va a romper, para corregir algún proceso o para detectar alguna anomalía en cierto punto de esa planta, ¿no? De ese pipeline, de esa línea de montaje. ¿Te parece, Pablo, si mezclamos con dudas de acá? ¿Querías agregar algo? Parte de un poco la pregunta que fue anterior, pero aprovecho, es un tema más comercial para ustedes, digamos, no los quiero poner en competencia. Pero, Bueno, tenemos una alianza también. Claro. No, o sea, una empresa toma conciencia que tiene la necesidad de desarrollo de inteligencia artificial. ¿Qué perfil de consultor o qué perfil de empresa sabe buscar? ¿Cómo está estructurado ese mercado de la inteligencia artificial? ¿Y que son los consultores tradicionales de informática? ¿Hay empresas especializadas en inteligencia artificial? Bueno, sin duda los hay empresas especializadas en inteligencia artificial. Y hay empresas que, de hecho, la mayoría de lo que se llaman las software factories están migrando, lo que vemos nosotros, están virando a poder automatizar procesos, simplemente no por un bien hacia el cliente final, que sería lo más filantrópico, sino porque ahorra costos, ¿no? Hoy estamos reemplazados, dejamos de contratar a 3 juniors porque lo podemos hacer con un senior y 3 suscripciones de $20 por mes de IA. Entonces, de vuelta, más que por ahí concentrarse en el cómo, qué rol debería hacer, es más bien por ahí qué problema tengo y poder narrarlo. Pero sí es verdad que sería el rol de, sí, consultor de IA es el que más el que con el cual se vende, ¿no? No sé si. Bueno, yo tengo una empresa específicamente de eso, nos dedicamos a eso. Somos una empresa de desarrollo de software de IA. Yo soy especialista en IA, mi sitio también, y nos dedicamos a eso. Y también tenemos alianzas estratégicas con otras compañías como Ibisdev, donde nos apoyamos mutuamente en su capacidad de desarrollo de software y su trayectoria que tiene esa área, y nosotros esa especificidad de inteligencia artificial. En fin, no sé si te respondí, pero por lo menos me vendí. La última pregunta por acá. Pregunta a Andrea Guadalupe, que en primer lugar felicita por la presentación y ejemplos que compartieron. En el caso del desarrollo aplicado a comercio exterior, ¿existiría la posibilidad de generar una aplicación que pueda decirnos a qué países podemos, o es más fácil o conveniente exportar, o de qué países podemos, de qué podemos o es más conveniente importar ciertos productos, más allá del tema arancelario? Seguramente más complejo, ya que sería una suerte de estudio de inteligencia comercial internacional automatizado con infinidad de variables locales y extranjeras. Buenísimo. La respuesta es sí, de hecho ese proyecto tengo muchas ganas de hacerlo, lo vengo pensando hace mucho. El, nos- el tema que es un desarrollo a medida. Es decir, uno, por ejemplo, para poder hacer eso, nosotros deberíamos poder bajarnos mucha información de fuente de datos de Internet. Amazon podría ser uno, depende del lugar donde vaya. Bajar información del lugar donde quieres llevar, de dónde lo querés traer, de sacar estadísticas de qué cosas se venden en qué lugar, los precios, y empezar a armar un sistema a medida que tenga las características del desarrollo o la solución que esa persona busca. Entonces, sí, la respuesta es sí se puede, es un desarrollo de software a medida. Nosotros hicimos un proyecto con un cliente francés, de hecho, que también era un agente de comercio exterior de allá. Más que era similar a eso, pero para hacer la explosión combinatoria de dónde convenía según los seguros en el trayecto del shipping del barco. Vieron que tiene una reglamentación internacional, exacto, muy compleja. Y de hecho, hasta dónde empieza y dónde termina el seguro en cuanto a la descarga, la carga, el trayecto, etcétera. Y bueno, esa en matemática se llama explosión combinatoria, hacer básicamente todas las posibilidades y ver cuál de esas combina a nivel monetario, en este caso para bajar costos, porque el seguro costaba más barato. Pero bueno, eso aplicado a la parte de comercialización, como dice Edgar, se necesitaría otro tipo de información, pero claro, la respuesta Bien. es sí. Y acá, bueno, la última que tengo acá en el chat, ¿realizaron algún proyecto relacionado con la medicina? Bueno, yo conté el ejemplo de las tomografías, todo lo que es diagnóstico por imágenes es muy lineal, saber que la aplicación de IA ahí para el diagnóstico, más que nada, se puede utilizar mucho.
hago medicina cuando hablamos o sea, cuando decimos medicina nos referimos a eso, medicina de diagnóstico y cosas más orientadas al paciente, pero también podemos englobarlo en todo lo que es health tech. Básicamente, muchos laboratorios se acercan a nosotros. Nosotros trabajamos para varios laboratorios, hicimos desarrollos para Boehringer Ingelheim, para Pfizer, Astra, etcétera, que no solo tienen que ver con aplicar IA para leer una tomografía y diagnosticar mejor que un médico. Entre paréntesis, hoy la tasa de éxito de ciertas IA muy especializadas versus el mejor profesional del mundo es 99% de confianza, confianza entendido como el término matemático de la palabra confianza, que le va a ganar al diagnóstico de ese médico, por ejemplo, en la detección de un tumor o lo que fuera, sino también otras cosas como, por ejemplo, secuenciación de ARN, ADN, para hacer lo que luego van a hacer las vacunas, ¿no? Que hoy, por ejemplo, AWS, GCP, o sea, Google, Azure, están vendiendo centros de cómputo y mano de obra con ciertos partners para lo que es secuenciación, que es básicamente poder descubrir la vacuna del próximo COVID un poco más rápido y que eso sirva para nada, hacer ese tratamiento. Y de ahí miles de cosas más corporativas orientadas al laboratorio, como por ejemplo que sus procesos sean HIPAA compliant. HIPAA es básicamente la norma que rige el tratamiento de información sensible de pacientes, datos médicos, clínicos, etcétera. Y nosotros ahí también trabajamos usando IA para la generación de infraestructura, es decir, los servidores que luego van a hostear esa información de manera automática, no con IA generativa, sino con agentes que se especializan, como Cluster Pilot, por ejemplo, en la creación de esta infra. No sé si querés agregar un ejemplo o algo más de Eh, medicina. bueno, en el área de salud nosotros estamos trabajando con obras sociales en la gestión con inteligencia artificial para automatización de procesos y para lograr mayor eficiencia. Después, en área de salud, bueno, mi área de investigador, yo fui investigador científico y era la aplicación de inteligencia artificial en temas de salud mental. Entonces, un montón se puede hacer con eso. Yo trabajé en proyectos de detección de ideación suicida, por ejemplo, a partir de contenidos textuales. Se puede trabajar, buscar elementos o patrones en contenido textual o de lo que se habla, para encontrar posibles indicios que puedan indicar elementos de salud mental. También he trabajado con datos de malnutrición infantil en Argentina, que tenemos un mapa, el mapa Accionar para el Estado. Pero eso más elementos científicos. Pero ya que estamos, agrego algunos elementos de inteligencia artificial en el sector salud, va a impactar un montón. Sí, ya lo Es sé. algo que nos interesa, los de ambos. Uno puede hacer, para empezar, desde la primera etapa, que es el triage, o la comunicación inicial. Uno podría hablar con inteligencia artificial al principio para extraer los elementos de por qué uno está yendo, o hacer esta primera etapa en algunas áreas que son más acotadas, hacer toda esta etapa de cuando entras que el médico te hace unas preguntas, bueno, quizás te le puede empezar a hacer una inteligencia artificial. Las primeras preguntas, porque después el médico las suma, las siga. Después, la inteligencia artificial se va a hacer triage para según a qué venís, en qué elementos te puede priorizar frente a otros pacientes. También están los wearables, que te pueden medir elementos de salud y con inteligencia artificial, los patrones de salud, te pueden estar hablando de qué es lo que te puede estar pasando con distintas probabilidades. Después, en cada sector particular, para mí en el área de salud, pueden pensar en su tema particular qué elementos de medición tiene y quizás se puede desarrollar elementos que integren esa medición que brinden indicadores al médico de manera más inteligente que les sirva para levantar alertas. Y después, todo lo que es gestión hospitalaria, predicción de demanda, sacar a partir de los datos históricos, esto es más machine learning o alguna vez estadística, tener información de bueno, la demanda de tales elementos, tales eh, eh, insumos o la demanda de personas que van a venir. Los puedo empezar a trabajar estadísticamente o con modelos predictivos y poder hacer la gestión hospitalaria de manera más eficiente. ¿Estamos? Estamos, me parece. Excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias.